Cuando se va la luz en tu casa, hay algo extraño que probablemente nunca te has parado a pensar. Tu conexión a Internet no siempre desaparece porque Internet se haya caído. A veces desaparece simplemente porque tu router acaba de quedarse sin electricidad. Ese pequeño aparato junto a la pared necesita energía las 24 horas. Corta la corriente, se apagan las luces, se apaga el router, y en segundos desaparece el Wi-Fi de toda la casa. Pero quizá tienes una batería capaz de mantener parte de ese sistema funcionando durante un corte corto, sentada dentro de un cajón. Una powerbank que compraste hace 3 años. La utilizaste durante unas vacaciones. Después compraste un teléfono con mejor batería. Y nunca volviste a tocarla. Hoy vamos a comprobar si esa powerbank puede convertirse en un pequeño respaldo para tu router. Pero hay una regla que tienes que escuchar antes de conectar absolutamente nada. No enchufes primero y compruebes después. Hazlo al revés. Primero lees, después conectas. Porque una powerbank y un router pueden utilizar voltajes diferentes. Y ese pequeño número impreso sobre el adaptador del router es mucho más importante que el tamaño del conector. Mira el cargador que normalmente alimenta tu router. Busca donde dice Output. Puede aparecer algo como 5V, 9V, 12V, y junto a ese número verás la corriente disponible normalmente expresada en amperios. Por ejemplo, existen routers domésticos que especifican una alimentación de 12V y 1A1. Eso no significa que tu router utilice esos valores. Significa exactamente lo contrario. Tienes que leer los tuyos. Porque si tu adaptador dice 12V, conectar directamente una salida USB convencional de 5V no convierte mágicamente esos 5V en 12. Y conectar una fuente con el voltaje incorrecto puede hacer que el router no arranque, se reinicie continuamente, o en el peor caso dañar el equipo. Así que aquí está la primera prueba. No cuesta nada. No necesitas un multímetro. Solo necesitas leer 2 etiquetas. La del adaptador del router y la de tu powerbank. Supongamos primero el escenario más sencillo. Tu router está diseñado para alimentarse directamente mediante USB o USB-C, con un perfil que tu powerbank también puede proporcionar. Perfecto. En ese caso, puede ser tan simple como utilizar un cable adecuado y compatible. De hecho, existen routers de viaje modernos, diseñados específicamente para poder alimentarse desde powerbanks compatibles mediante USB-C y perfiles de 9 o 12 VPDQ-C. Ahí no estamos haciendo ningún truco eléctrico. Estamos utilizando una función prevista por el fabricante. Pero la mayoría de los routers domésticos tradicionales no tienen por qué funcionar así. Muchos utilizan un conector redondo de corriente continua y un adaptador específico. Y aquí empieza la parte que la mayoría de los vídeos de Wi-Fi durante un apagón explica demasiado rápido. No basta con que el enchufe entre. Tienes que coincidir en varias cosas: voltaje, capacidad de corriente, tipo de conector, y en conectores de corriente continua también, polaridad. Si alguno de esos datos no está claro, paras. No cortas el cable del cargador. No desmontas una powerbank. No sacas células de litio. No unes cables con cinta aislante esperando que todo salga bien. Eso no es un truco de 0 euros. Eso es convertir un corte de electricidad en un problema nuevo. Si tu router necesita, por ejemplo, 12 V, la forma sensata de utilizar una powerbank es mediante una solución comercial regulada diseñada para entregar exactamente la tensión que necesita el dispositivo, o mediante una powerbank con salida PDQ-C y un accesorio compatible que negocie y entregue correctamente ese voltaje. No un cable improvisado. No 2 hilos pelados. Una solución diseñada para hacerlo. Y aquí viene otro detalle. La corriente indicada en la fuente importa. Si el router necesita hasta cierta cantidad de corriente, la fuente tiene que ser capaz de proporcionarla. Una fuente insuficiente puede hacer algo especialmente frustrante. El router enciende. Las luces aparecen. Parece que ha funcionado. Después empieza a transmitir Wi-Fi. La carga aumenta. Y se reinicia. Esperas 2 minutos. Vuelve. Se reinicia otra vez. Y terminas pensando que el router está averiado. Cuando el problema era simplemente que la fuente no podía mantenerlo alimentado correctamente. Por eso no estamos fabricando electricidad. Estamos haciendo compatibilidad. Ahora supongamos que ya tienes el sistema correcto para tu router.
Antes de que ocurra un apagón, pruébalo. Eso es importante. No esperes hasta estar a oscuras con un 5% de batería en el teléfono para descubrir que el cable no encaja. Con internet funcionando normalmente, apaga el router. Desconecta su adaptador de corriente. Conecta la solución de respaldo compatible a la power bank. Después enciende el router. Espera. Primero debería arrancar. Después aparecer la red Wi-Fi. Y finalmente comprobarás si realmente tienes acceso a internet. Porque aquí viene el segundo gran giro de este video. Mantener encendido el router no garantiza que internet siga funcionando. Tu router es solo una parte de la cadena. En una instalación de fibra puede existir una ONT separada que también necesita alimentación. En otras instalaciones esas funciones pueden estar integradas en un mismo equipo. Y además la infraestructura del operador situada fuera de tu casa tiene que continuar funcionando. Tu power bank no puede reparar una avería de la compañía. No puede alimentar un armario de telecomunicaciones de la calle. No puede solucionar una fibra cortada. Lo único que puede hacer es mantener funcionando los equipos de tu casa que normalmente se apagarían cuando desaparece la corriente. Y eso ya puede ser muy útil, especialmente durante cortes cortos. Ahora mira tu instalación. Tienes un solo equipo, o tienes una pequeña caja de fibra separada, y después el router. Si tienes dos dispositivos y ambos necesitan electricidad para que la conexión funcione, alimentar únicamente uno puede no servir de nada. Ese es otro motivo para hacer la prueba ahora, no durante una emergencia. Ahora vamos a la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Cuánto tiempo puede durar? Eso depende de dos cosas principales. ¿Cuánta energía útil puede entregar realmente la power bank? ¿Y cuánto consume tu equipo? Y aquí no voy a darte la típica promesa de internet. Una power bank de 10.000 mAh mantiene tu router 8 horas. No necesariamente, porque los miliamperios hora escritos en una power bank no pueden compararse directamente con el consumo de un router, sin tener en cuenta el voltaje, las conversiones y las pérdidas del sistema. Una power bank pierde parte de su energía durante la conversión. Un adaptador elevador o una salida PD también tiene pérdidas. Y el consumo del router puede variar según el modelo y la carga. Así que hay una manera mucho más útil de descubrirlo. Cronométralo. Carga completamente la power bank. Conecta tu equipo de forma compatible. Mira la hora. Y utilízalo normalmente. Navega. Mira vídeo. Conecta varios dispositivos. Observa cuánto tiempo permanece estable. Esa cifra vale mucho más que cualquier cálculo genérico que encuentres en un comentario. Porque es el resultado de tu power bank, tu router, tu cable, tu configuración. Ahora aparece otro problema. Algunas power banks antiguas tienen sistemas que apagan automáticamente la salida cuando detectan una carga demasiado baja o determinadas condiciones. Con un router que consume suficiente energía probablemente no ocurra, pero depende de la electrónica del banco de energía. Otra razón para probar. Si después de 20 minutos la power bank apaga la salida, aunque todavía tiene batería, sabes que esa combinación no es adecuada para utilizarla como respaldo continuo. No esperes al apagón para descubrirlo. Ahora quiero enseñarte una versión todavía más útil de este sistema. Imagina que trabajas desde casa. Tienes una videollamada. Se produce un corte eléctrico de 5 minutos. Normalmente ocurre esto. Pantalla negra. Router apagado. Portátil cambia a batería, pero internet desaparece. Terminas utilizando el móvil como hotspot. Cuando vuelve la electricidad esperas varios minutos a que el router arranque de nuevo. Todo por un corte de 5 minutos. Con una fuente de respaldo correctamente dimensionada, un pequeño UPS para router o una solución compatible con Powerbank, puedes evitar ese reinicio completo. El portátil ya tiene batería. El móvil tiene batería. Lo único que estaba derribando tu red doméstica era el pequeño adaptador conectado a la pared. Eso es lo interesante. Un router normalmente necesita muchísimo menos potencia que una televisión, un ordenador de sobremesa o un aire acondicionado. No estamos intentando alimentar toda la casa. Estamos manteniendo vivo un punto pequeño pero importante de la red. Ahora hay una forma incorrecta de llevar este truco demasiado lejos. Alguien ve que funciona y piensa, perfecto. Voy a abrir esta power bank vieja y sacar las baterías para construir algo más grande. No, si la batería está hinchada, si la carcasa está dañada, si se calienta de forma anormal,
si huele extraño, o si la power bank lleva años deteriorándose y muestra fallos. No la conviertas en un sistema de respaldo permanente. Las baterías de litio dañadas no son piezas para experimentar. Una power bank vieja puede ser reutilizable. Una power bank dañada es otra cosa. Y tampoco la dejes cubierta por telas o metida dentro de un cajón cerrado, mientras alimenta continuamente un dispositivo. Los convertidores producen calor. El router produce calor. La batería produce calor durante descarga. Dales ventilación. Ahora vamos a construir el sistema completo. Paso 1. Mira el adaptador original del router. Apunta el voltaje, la corriente, el conector y cualquier información de polaridad. Paso 2. Mira las especificaciones reales de tu power bank. No adivines porque tenga un puerto USB-C. USB-C describe un conector. No significa automáticamente que pueda entregar cualquier voltaje. Algunos equipos específicamente compatibles pueden solicitar 9V o 12V mediante estándares como PDQC. Por ejemplo, TP-Link comercializa routers de viaje diseñados para ser alimentados precisamente de esa forma. Paso 3. Si ambos equipos no son directamente compatibles, utiliza únicamente un adaptador regulado y diseñado para proporcionar la salida exacta que necesita tu router. Si no sabes verificarlo, no improvises. Un pequeño mini UPS específico para router puede ser una solución mucho más apropiada. Paso 4. Haz una prueba real antes de necesitarlo. Desconecta la red eléctrica. Comprueba que el router arranca. Comprueba que hay Wi-Fi. Comprueba que realmente hay Internet. Paso 5. Mide la autonomía. No la imagines. Mídela. Y entonces tendrás algo que la mayoría de la gente no tiene. No solo una power bank, un plan. Ahora piensa en esa batería que lleva 2 años dentro del cajón. Probablemente la guardaste porque algún día puede servir. Este puede ser ese día. No hace falta que vuelva a cargar tu teléfono. Puede tener otro trabajo. Mantener la red funcionando durante cortes breves. Mantener una cámara Wi-Fi conectada si el resto de la infraestructura continúa activa. Mantener una llamada de trabajo. Permitir que los teléfonos de casa sigan conectados mientras vuelve la corriente. Pero solo si haces una cosa que no puedes saltarte. Respetar las especificaciones eléctricas. Porque el verdadero truco de este video no es conectar una batería a un router. Eso es fácil. El truco es entender que 2 aparatos que usan corriente continua no son automáticamente compatibles. Mira el voltaje. Mira la corriente. Mira el conector. Mira la polaridad. Después decides, no antes. Y si todo coincide, o utilizas una solución comercial correctamente regulada, esa vieja power bank puede dejar de ser basura electrónica olvidada. Puede convertirse en unas horas de conectividad cuando la casa se queda a oscuras, sin abrir una sola batería, sin soldar un solo cable, sin fabricar nada peligroso y sin alimentar toda tu casa. Solo el pequeño aparato que mantiene conectados todos los demás. La próxima vez que se vaya la luz y desaparezcan todas las barras de Wi-Fi, recuerda algo. Quizá Internet no fue lo primero que murió. Fue el enchufe del router. Y ahora sabes cómo comprobar si esa vieja batería del cajón puede mantenerlo vivo. Nos vemos en el próximo truco.